mirando ayer el derramamiento del Espíritu, ¿sí? Que dice el Señor sería sobre toda carne, ¿sí? Pero estuvimos mirando por la palabra que el Señor derrama sobre el Espíritu, sobre toda carne, pero esa carne tiene un proceso, ¿no? El de ir creciendo y ir madurando, según lo que va diciendo la palabra, tiene que ir creciendo ese derramamiento de Dios en nuestra vida. Ayer estuvimos mirando eso, si alguno quiere después el material se lo puede llevar. Está allí, le pregunta al pastor o a las hermanas que están encargadas del material. Yo lo que quiero mostrarles hoy, esto no está en ese material. Solo de que yo, en realidad, más allá de que hay gente que pertenece a otras iglesias, y usted sabe que la iglesia del Señor es una en la tierra, ¿sí? Es una sola, no la hemos dividido con cositas, pero la iglesia de Dios es una en la tierra. Pero yo, claro, yo estoy cubriendo, ¿sí? Estoy cubriendo a esta iglesia, yo soy la cobertura de esta iglesia, mi apóstol es la cobertura mía y de esta iglesia, cubrimos esta iglesia. Y como yo vengo a visitar esta iglesia, más allá de que todo el que quiera escuchar la enseñanza de la palabra tiene la oportunidad de hacerlo, le dije al pastor, yo quiero servir Santa Cena a los hermanos, ¿sí? Así que aparte del estudio yo quiero servir Santa Cena. Entonces quiero hablarles de la Santa Cena, ¿sí? No solo que participemos de la Santa Cena, ustedes también pueden participar porque, vuelvo a decir, la Iglesia de Cristo es una, ¿sí? Yo quiero que ustedes vayan entendiendo porque quiero enseñar sobre la Santa Cena, ¿sí? Quiero enseñar sobre la Santa Cena. Entonces yo quiero que ustedes vayan conmigo y vayan entendiendo, antes de que la tomemos a la Santa Cena, quiero que la vayamos entendiendo. Usted sabe que el Señor Jesús dijo, hacer esto, ¿se acuerda cómo dice? Hacer esto en memoria de mí hasta que yo venga, ¿sí? La Santa Cena hay que hacerla hasta que Él venga. Entonces, como todas las cosas que el Señor nos va dando, va creciendo por el entendimiento, ¿sí? Por el entendimiento va creciendo, tiene que crecer también el entendimiento de para qué la Santa Cena, ¿sí? Va creciendo hasta que Él venga. Ese símbolo que hacemos, ¿sí? Tiene que ir creciendo en el entendimiento. Por eso yo quiero enseñarles a qué se refiere la Santa Cena, que eso tiene que ir un crecimiento en nosotros, como el crecimiento que decíamos del proceso del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se derrama sobre la iglesia y tiene que ir creciendo, ¿sí? Tiene que ir creciendo en el proceso que va haciendo dentro del creyente. Entonces, como va haciendo un proceso dentro del creyente, el creyente va madurando. Y va madurando en todo. Va madurando. Mire, póngame Isaías 11, verso 1 al 3. Va creciendo, el creyente tiene que ir creciendo en entendimiento, como lo vimos ayer, ¿no? Que va creciendo, pasa de ser niño a pasar a ser un joven espiritualmente y hasta ser un hombre anciano espiritualmente. Va creciendo, ¿sí? Pero no solo va creciendo en tiempos dentro de la iglesia, porque uno puede decir, yo ya no soy un joven dentro de la iglesia, soy un anciano, pero por muchos años traído, pero no por entendimiento. ¿Me está entendiendo? Una cosa es llevar muchos años dentro de la iglesia y uno puede decir, yo soy un anciano dentro de la iglesia. A que no haya crecido mi entendimiento, a que no haya crecido mi sabiduría. Eso tiene que ser un proceso del Espíritu Santo, ¿no? Esos procesos que vimos ayer, de que de un hijito, como mirábamos, ¿sí? Pasar a ser un joven, pasar a ser un padre o un anciano. Tiene que ser crecer con el entendimiento. Fíjese lo que dice acá, el Espíritu hace eso, ¿sí? Dice el verso 11, 2, dice, reposará sobre él el Espíritu de Jehová, ¿sí? Junto con el Espíritu de Jehová que reposa sobre nosotros, tiene que reposar estos otros espíritus. Espíritu de, léalo conmigo, porque esto es un estudio. Sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor de Jehová. ¿Sí? Si usted lo cuenta son 7. ¿Sí? Si usted lo cuenta son 7 y usted me dice, no, ahí hay 6. Le voy a contar 7, porque el último es temor de Jehová, el último. ¿Sí? ¿Y el primero? Sabiduría. ¿Y el principio de la sabiduría? El temor de Jehová. ¿Sí?
Empieza con temor y termina con temor. Todas estas cosas tienen que estar en un creyente. Entonces no se trata de que yo tenga 30 años de evangelio, se trata de que yo tenga los 7 espíritus de Dios. ¿Sí? Ese tema. ¿Por qué le digo esto? Porque quiero conectar lo del espíritu que hablamos ayer, que sería derramado sobre toda carne, ¿sí? De hecho, si está derramado sobre la carne del creyente, no importa la estatura del creyente, tiene el espíritu, ¿sí? Por ejemplo, mirábamos a una iglesia de los Corintios. ¿Se acuerdan que mirábamos a una iglesia de los Corintios? Él tiene el Espíritu Santo sobre ella, ¿sí? Pero ¿se acuerda la calidad en la que estaba? Eran niños. Y a lo mejor había gente de muchos años dentro de la iglesia. Pero ellos tenían a un apóstol Pablo que de repente les dice: ustedes tienen el Espíritu Santo sobre vuestras vidas, pero yo no les puedo dar otro nivel de palabra. Dice, yo les tengo que dar leche, ¿sí? Y no les puedo dar una vianda más sólida, no les puedo dar otro nivel de palabra, lo que le está diciendo. No les puedo dar vianda, otro nivel de palabra no les podía dar. Pero tenían al apóstol Pablo sobre su vida, ¿sí? Peleando prácticamente sobre su vida, peleando con la iglesia de los Corintios, que le dice: ustedes tienen al Espíritu Santo. Yo quiero que por un momento usted se imagine la iglesia de los Corintios, ¿sí? Imagínese una iglesia. Es una iglesia donde en una iglesia hay una alabanza, todo lo que se maneja dentro de una iglesia, ¿sí? Y todos los dones que se manejaban dentro de esa iglesia, y está el Espíritu ahí. Donde uno dice: ¡ay, qué presencia gloriosa! Porque hay hermanos que tienen dones de la alabanza. Y dones para tocar la batería, y dones para tocar la guitarra. Hay gente que toca perfecto la guitarra. Hay gente que tiene una voz sobrenatural. Son dones. Donde está el Espíritu de Dios. Pero eso no quiere decir que haya sabiduría, consejo, conocimiento, ¿sí? Pueden ser todos como la iglesia de los Corintios, todos chiquitos. No salen de la leche. El apóstol Pablo no les puede darle una vianda, no les puede dar otro nivel de palabra, ¿sí? Pero ahí hay presencia, porque hay dones. Dones para tocar la guitarra, dones para cantar, dones para llevar las cosas, hacer mejor las cosas dentro de la iglesia, es un don, ¿sí? Si ustedes escudriñan la escritura, hay don de liberalidad, don donde se pone dinero, eso es un don, el de poner dinero, el de decir, bueno, yo no voy a poner esto, voy a poner esto, es un don, el don de dar con liberalidad, pero esos son dones. Lo que nosotros tenemos que saber es que hay que crecer en la palabra, ¿sí? Fíjese la iglesia del apóstol Pablo, fíjese la iglesia del apóstol Pablo con la iglesia de los Corintios. Ahora, llévenme a la iglesia de Juan. Ustedes vieron que nosotros vimos la iglesia de Juan ayer, ¿sí? Pero llévenme a la tercera carta de Juan. Les voy a recordar la iglesia de Juan ayer. Una iglesia que el apóstol, estamos hablando de un apóstol, un hombre enviado por Dios, un hombre constituido por Jesús, ¿sí? Jesús constituyó primeramente apóstoles, después profetas, pastores, maestros, ¿sí? Constituido por Dios un hombre, apóstol. Un apóstol Juan que le dice a la iglesia: ministre a su iglesia, y él sabe que en su iglesia hay hijitos, hay jóvenes y hay padres. Sabe que hay 3 niveles de entendimiento. Están los que recién empezaron, ¿sí? Son como niños, saben que Dios los ha perdonado y todo lo que vimos ayer, ¿sí? 3 niveles de entendimiento dentro de la iglesia, y él tiene que ministrar los 3 niveles, ¿sí? Pero es un apóstol. Entonces sabe que tiene que ministrar esos 3 niveles, tiene que corregir los 3 niveles, porque tiene que llevarlos a todos a ser como Él. Es la propuesta del Señor Jesús, que todos sean como Jesús. Así que el apóstol Pablo tiene que saber que tiene que llevar a la gente a tener un nivel de una visión apostólica, ¿sí? Que la visión sea apostólica. Fíjese lo que él le escribe a otra de sus iglesias, ¿sí? Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. A ver, búsqueme el 4. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Lo vamos a leer desde el 1, ¿sí? Fíjese. Al anciano, el anciano, Juan, a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Pero ¿cómo prospera? Tu alma, ¿sí? Prosperado en todas las cosas, en la salud, que tengas trabajo, que tengas dinero, que tengas salud. Seas prosperado en todas
las cosas, pero ¿cómo prospera? Tu alma. El apóstol como pastor, como apóstol sobre el pastor, ¿sí? Lo que quiere es que sea prosperado en todas las cosas, pero ¿cómo prospera el alma? Si no prospera el alma, si no va creciendo el espíritu en entendimiento, en sabiduría, en conocimiento, ¿sí? Se va quedando y puede estar prosperado en economía y puede estar prosperado en salud, pero no prospera el alma, ¿sí? Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos, dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Y no tengo yo mayor gozo que este, al oír que mis hijos andan en la verdad, de algo de lo que se goza, ¿sí? El apóstol, de ver de que ha puesto a un hombre en una iglesia y que sus hijos andan en la verdad. La verdad en amor, en conocimiento y que vayan creciendo en la verdad. Son hijos, pero van creciendo en la verdad y van a llegar a toda verdad, ¿sí? Entonces, la verdad es importantísima a la hora de conocer todas las cosas. Voy a dejar esto que es parte de lo que yo le estaba mostrando ayer y yo le quiero llevar, quiero mostrarle el partimiento del pan o la Santa Cena, ¿sí? Vamos a ir a ver la Santa Cena. Usted sabe que el Señor habló de la Santa Cena. Vamos a ir a Lucas 18 porque vamos a hablar de la Santa Cena. Quiero que antes de tomar la Santa Cena, mayormente los hijitos de esta casa, comenzando por el hijo mayor, que es el pastor de la iglesia, sepa, ¿sí?, qué es lo que es servir una Santa Cena y cómo se crece en el conocimiento de lo que Dios estableció. Usted sabe que el Señor estableció esto, Lucas 18, versos 19 y 20. Yo les enseñaba ayer de que el Señor Jesús dijo en una oportunidad a los apóstoles: lo que ustedes no entiendan ahora, lo entenderéis después. El conocimiento de lo que quiso dejar instalado el Señor se fue conociendo después. La idea es que todos vayamos conociendo, a medida que vamos creciendo, vayamos entendiendo las cosas, ¿sí? Que se nos abra el entendimiento y que veamos la luz de la revelación, ¿sí?, de cómo son las cosas. Fíjese, esto dejó como mandamiento el Señor Jesús. 18, Lucas 18. Ay, no, que habla de la Santa Cena, ¿verdad? ¿Me ayuda, maestra, a buscarlo, por favor? Sí. Mientras lo busca, yo lo voy parafrasear. Búsquemelo, maestra. Y yo lo voy parafraseando para que no nos perdamos tiempo, ¿sí? Fíjese, dice que el Señor aquel día tomó el pan, lo partió, ¿sí?, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, haced esto en memoria de mí, ¿sí? Haced esto en memoria de mí. Después tomó la copa, hizo lo mismo y dijo: haced esto en memoria de mí, ¿sí?, hasta que yo venga. Si bien nosotros tenemos los símbolos, ¿los han traído? Bueno, si no ya los traerán, ¿sí?, los símbolos del pan partidito. Sí, no importa. La mayoría de los que están acá son creyentes y saben, ¿sí?, ya comparten. Son los símbolos. Diga conmigo: símbolos. Símbolos. ¿Por qué? Lucas 22, 19. 22, 19. Va, ahora lo pone el pastor así. Es un símbolo. Es un símbolo. El hijo es mi cuerpo. El pan es mi cuerpo. Por eso damos un pedacito cada uno, porque sabemos que es un pedacito de cada uno del cuerpo de Cristo. Somos un pedacito de su cuerpo, ¿sí? Ahora, no solo el pan es figura de su cuerpo. El pan es figura de ¿qué más? Del pacto. De la palabra.
el pan es figura de la palabra, ¿sí? El Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de lo que sale de la boca de Dios, ¿sí? Entonces, el hombre vive de la palabra, ¿sí? Entonces, cuando el Señor partió el pan, no solo se estaba refiriendo, ¿sí?, al cuerpo de Cristo, sino al pan, la palabra, ¿sí? Partir el pan es partir la palabra, ¿vale? Entonces, el pan simbolizaría a Cristo y a la palabra. Lo vamos a recordar como lo dijo. Y tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Hacer esto en memoria de mí, ¿sí? Después tomó la copa, ya vamos a ver la copa, pero quiero quedarme en el pan por un momento. Llévenme a Juan, el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1. Porque vamos a ver el partimiento del pan. Fíjese lo que escribe el apóstol Juan en su primer evangelio. Él dice, en el principio era Él. ¿De quién está hablando? De Dios. De Jesús. ¿Sí? Está hablando de Jesús. Y Él lo presenta así, dice, en el principio era el Verbo. ¿Sí? ¿Tiene otra versión? Póngame una versión más actualizada. ¿Otra? Una versión más actualizada. Para que usted sepa qué es lo que es el verbo. ¿Qué es lo que es el verbo? En el principio era la palabra. Pero está hablando de Jesús. Jesús en el principio era el verbo. En el principio era la palabra. La palabra es Jesús. Yo quiero que usted entienda porque la gente dice, no, yo amo mucho a Jesús. Si yo no voy a la palabra, yo no conozco a Jesús. Jesús no es el que me colgaron en un madero, ni la estatuita, ni de lo que me hablan los otros. Jesús es la palabra, ¿sí? Ahora quiero que me sigan esto. Vuelvan al verbo, a la Reina Valera, porque es la más conocida con la que se mueve todo el mundo, ¿sí? Vamos a la Reina Valera. En el principio era el verbo. El verbo era con y el verbo era Dios. Jesús en el principio era la palabra. La palabra era con Dios, la palabra era Dios. Si yo quiero decir que tengo relación con Dios, tengo que tener relación con la palabra. No solamente eso. Era la palabra. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Está hablando de Jesús. Sin Él nada ha sido hecho. Lo que ha sido hecho, fue hecho. En Él estaba la vida. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Vale. En el principio era la palabra. Era Dios. Era la vida. Y era la luz de los hombres. Las cuatro cosas son Jesús. Era la palabra. Era Dios. Era la vida de los hombres. Y era la luz de los hombres. Son la misma cosa. Es la misma cosa. Cuando el Señor dijo y partió el pan, dice, por vosotros es partido. Hagan esto en memoria de mí. Cuando ustedes partan la palabra, ¿sí?, no solo me estarían partiendo a mí, me estarían compartiendo, sino que estarían compartiendo la vida, compartirían la luz y compartirían las cosas que son desde el principio. Esto era lo que era en el principio. Y lo que tenemos que recobrar eran las cosas que eran del principio. Esas cosas están en la palabra. Sígame en esto, ya me va a entender después. Me va a entender después. Pero quiero que se quede con esas cosas. Jesús es la palabra. Jesús es la vida. Jesús es la luz. Jesús es Dios. Pero es con la palabra. Es con lo que yo me tengo que aprender a manejar para tener luz, para tener vida, para tener a Dios. Lo que vamos a compartir hoy es la Santa Cena.
me voy a volver a ir a la Santa Cena, ¿sí? Al partimiento del pan y de la copa. Sígame en esto, capítulo 10 de la primera carta a los Corintios. Usted sígame con el entendimiento, la sabiduría y la inteligencia, pastor. 16. ¿Lo tiene? Bueno, lo tiene acá por lo menos, ¿sí? Usted lo copia, pero lo lee en la casa, lo examina y ve si estas cosas son así, ¿vale? Nosotros vamos a compartir el pan y la copa. Vamos a compartir Santa Cena. Les vuelvo a repetir. Algunos pertenecen a otra iglesia, están de oyentes. Yo estoy impartiendo la palabra a la gente que yo cubro, ¿sí? Con los que a mí me cubren, mi apóstol. Vale. Pero así vamos creciendo nosotros, haciendo memoria de él hasta que él venga. Vamos creciendo, ¿sí? Fíjese, esto es la Santa Cena. Dice el apóstol Pablo, y se lo dice a los Corintios. La copa de bendición que bendecimos no es la... ¿Qué es esto? Comunión. De la sangre de Cristo. Y el pan que partimos no es la... comunión. Diga conmigo, comunión. Comunión. ¿Sabe lo que es una comunión? Comunión, Común. Unión. Una unión en común. ¿Sí? Entonces yo quiero que usted me entienda esto. Porque usted tiene una unión en común con varios grupos. Usted en su casa, en su hogar, usted tiene una común unión con su familia. Usted está unido en esa común unión que usted tiene con su familia. Usted tiene reglas con las que usted se ha unido en esa común unión, ¿sí? Tiene reglas de convivencia, cosas con las que usted se ha puesto de acuerdo con la gente que tiene esa común unión. Uno puede tener una común unión, ¿sí? En su trabajo, donde está de acuerdo en el trabajo de cómo se van a manejar las cosas, ¿sí? El jefe, ¿no? Y cada uno hace lo que le toca a cada uno en esa común unión. En la iglesia tenemos una común unión, ¿sí? Y esa común unión que tenemos es de acuerdo al pan que partimos y a la copa que bendecimos. La común unión se dará de acuerdo al pan que partimos, que dijimos que era la palabra. De acuerdo al entendimiento que yo voy teniendo con la palabra, es el pan que partimos y es la comunión que alcanzamos a tener. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque la idea de Dios es que nosotros fuéramos creciendo en el conocimiento de la palabra, que nosotros creciéramos en sabiduría, que nosotros creciéramos en inteligencia, que nosotros creciéramos en el consejo del Espíritu, como lo habíamos leído en Isaías, del Espíritu, no consejo de un hombre, el consejo del Espíritu, la sabiduría del Espíritu, el poder del Espíritu y todo lo que tiene que ver con el Espíritu. Pero vuelvo a lo que comencé a decir, el Espíritu está sobre toda carne y hay una común unión dentro de las iglesias según el partimiento del pan, según el partimiento de la palabra que yo tengo, es el entendimiento que yo tengo y es la comunión que yo hago. La iglesia de los Corintios, por ejemplo, no queriéndose sujetar a un apóstol Pablo, hacían una común unión con el Espíritu Santo estaba entre ellos, pero hacían una común unión donde no se les podía dar más nada que no fuera leche. El apóstol Pablo dice, yo no les puedo dar de comer otra cosa, solamente leche entre ustedes, ¿sí? No puede traer una vianda, no puede traer más palabra, no puede partir otro pan, el apóstol Pablo. No puede traer otra comunión dentro de la iglesia. La iglesia quiere seguir moviéndose en los dones y en esto, y bailemos y dancemos y tirémonos al suelo. Está el Espíritu y hay una comunión. Lo que suele faltar a veces, y ya lo verá usted después, puede faltar sabiduría.
Puede faltar inteligencia, porque falta conocimiento. Quiero mostrarle, pastor, yo quiero que preste mucha atención, porque usted tiene que estar en comunión, en una comunión con su cobertura, ¿sí? Vamos a mirar que dice el Señor, partió el pan, lo dio y dijo, haced esto en memoria de mí. Fíjese, yo tengo muchos años de evangelio, hemos partido el pan, a mí me lo han partido, yo no siempre he estado arriba, he estado abajo también, ¿sí? He estado sentada, nos han partido el pan y desde arriba también lo he hecho, partir el pan. Y antes de compartir el pan y de la copa, hacer memoria. Hermano, hagan memoria. Sin decirlo, a lo mejor no es que se proponía a la gente hacer memoria, pero que antes de tomar la parte que le tocaba, la gente comenzaba cada una a hacer memoria, por ejemplo, de sus problemas antiguos. O lo que me hicieron, lo que me hizo mi madre, mi esposo, mi tía, mi vecino, lo que me han hecho, cómo me han traumado mi vida. ¿Hacían memoria de qué? De su vida, de sus traumas, de sus conflictos. A veces se puede hacer memoria de los pecados, ¿sí? Señor, qué pecador que era yo. ¿Cuántas cosas hice? Gracias por estar en tu presencia. Está bien. Qué bueno es recordar de que fui un pecador, ¿sí? Y que el Señor me sacó de todos esos errores. Está bien. Es un proceso. Pero el Señor dijo, hagan memoria de mí, no de ustedes. No era memoria de los errores que habían cometido, ni de cuántas cosas te habían hecho. Era hacer memoria de Él. Y Él es la palabra. Como tú lo había vivido, puede ser. Es el principio. En el principio era la palabra. Hacer memoria de quién es Él. Fíjese, es más. Nosotros podríamos hacer memoria en una Santa Cena de cuánto usted ha sufrido en su vida. Cuánto usted ha pecado en su vida sería hacer memoria de esas cosas. O podríamos hacer memoria de Él creyéndonos de cuánto sufrió en la cruz del Calvario. Entonces, traigo a mi memoria una película de... ¿Cómo se llama el hombre que hizo la película de Jesús? Mel Gibson. De Mel Gibson. Hago memoria de la película de Mel Gibson porque a Jesús no lo hemos visto en la cruz, ¿sí? Hago memoria de la película de Mel Gibson y lloro por el sufrimiento de Cristo. Pero cuando Él dijo, hagan memoria de mí porque nos quiere llevar al principio. ¿Se acuerdan que ayer hablamos? Por eso es tan importante una escuela tras de otra. La idea del Señor es llevarnos al principio, ¿sí? En el principio, Él era la palabra. Yo lo que Él me quiere llevar es a la palabra. No es que me quiere llevar a que yo imagine, ay, cuánto sufriste por mí en la cruz, ¿cierto? Está bien, pero no era el propósito de Él en medio de la común unión. Porque Él ya necesita llevar a la iglesia a lo que Él quiere llevar. Por lo que Él murió, por lo que Él sufrió para la iglesia la tiene que llevar. Esos son procesos de comuniones que hemos llevado. Procesos en los que yo me acordaba de todo lo que me han hecho sufrir. Claro, y es cierto, uno está en la carne y está pensando en eso, ¿sí? Cuánto me han hecho sufrir mi gente o los vecinos, cuánto me han hecho... Pero se pierde mucho tiempo en eso, hermano. Eso es gente que no crece. La idea es que nosotros creciéramos. Por eso, pastor, yo quiero que usted sepa cómo la Santa Cena se sirve es hacer memoria de lo que la palabra dice de nosotros. Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Usted es un miembro o una parte o una célula del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y algo de lo que el Señor quiere que hagan memoria. ¿Sí? Ayer la nombrábamos como era, que yo le decía la otra vez. Matilde. Y yo le decía Matilda. Y yo le decía a Matilda que es Matilde, que ella en el principio no era la persona que hoy puede tener un montón de problemas. ¿Sí? Matilde, en el principio, era alguien que Dios la tenía contemplada para enviarla en un tiempo propicio, en
un momento propicio para que supiera para qué está. Entonces eso es lo que quiere que el Señor, que yo haga memoria en una Santa Cena. Que yo me acuerde para qué estoy sentado acá. ¿Lo sabemos desde el principio? No, no lo sabemos. La persona que recién viene porque viene traumada, angustiada por todas las cosas que le han hecho en el mundo. O porque viene cargada de pecado. Pero ese es el motivo por el que viene. Pero el motivo por el que Dios la trajo no es ese. El Dios tiene más. Por eso la iglesia tiene que crecer en el conocimiento del para qué Dios lo trajo. ¿Sí? Entonces habrá lugares donde todavía tendrán esas comuniones, pero Dios está llevando a la iglesia a otra comunión, de que la gente sepa por qué Dios la trajo, para qué la trajo y a dónde la quiere llevar. La iglesia tiene que no solo tener el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se le dio a la iglesia para saber, para entender, para conocer, que tenga esos 7 espíritus de Dios como habíamos leído, ¿sí? Que tenga conocimiento de para qué me trajo, que tenga sabiduría para saber manejar el conocimiento, que tenga inteligencia. Para todas esas cosas tenemos que crecer, ¿sí? Tiempo al tiempo, pero crecer, ¿sí? Y eso se hace en la comunión, ¿sí? ¿Me va entendiendo? Amén. Si no, me entenderéis después. Espero que no sea muy tarde cuando me entienda, que no haya venido el Señor y usted no haya entendido. Vale. Usted sabe que no sabe que nos trae conflicto. Sería importantísimo el conocimiento y el entendimiento es importante. Si nosotros no tenemos entendimiento, llévenme al capítulo 11, donde el apóstol Pablo le vuelve a recordar la Santa Cena. Si no tomamos la Santa Cena conforme a la forma correcta, ¿sí? Fíjese que en el 27 dice el apóstol Pablo: si ustedes comen el pan y participan de la copa sin discernir el cuerpo, ¿qué es lo que es discernir? Sin saber diferenciar dónde Diferenciar. Si yo no entiendo lo que estoy haciendo, sin discernir el cuerpo, el para qué estoy acá, quiénes son las otras partes del cuerpo, quién es el hombre que me está ministrando, quiénes son mis hermanos. Si yo no entiendo el cuerpo, si no discierno el cuerpo, en definitiva, estoy comiendo juicio. Y a usted la palabra juicio a lo mejor le pesa mucho. Pero el problema es el siguiente. Yo quiero que usted entienda. Le baje por un lado, le baje el peso de la palabra juicio, pero se la ponga donde tiene que ser. El peso de la palabra juicio. Estamos comiendo juicio porque no sabemos lo que estamos comiendo. Entonces, como no sabemos lo que estamos comiendo, no lo comemos con la intención con la que deberíamos comer. Acuérdese que la palabra, que es el pan que comemos, era para que a mí me diera vida, me diera luz y me diera vida, ¿sí? Si yo no la como con ese entendimiento, si yo no la como con eso, no me trae la vida que me debería traer. Y si no me trae vida, me está trayendo el mismo juicio que le trae al resto del mundo. La gente no sabe quién es, no sabe que existe Dios, no sabe que tienen un espíritu adentro que es desde el principio. Ellos tienen cosas que no saben, ¿sí? Por hecho, como no saben todo eso, están en la calidad en la que está la gente. El problema que dentro de la iglesia, tomando Santa Cena, teniendo el Espíritu de Dios sobre nuestra vida, a veces compartimos el mismo juicio que tienen los otros seres humanos que no tienen a Dios, ¿sí? El mismo juicio sería fíjese. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, porque no sabe lo que está haciendo. Entonces no comparte porque no sabe lo que está haciendo. Sigamos un poquito más adelante. ¿Dónde? Acá. Por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros y muchos duermen. No se enteran de nada. 3 calidades distintas por no saber comer una Santa Cena. Entonces, claro que nos trae complicaciones.
me falta sabiduría, me falta conocimiento, me falta entendimiento, entonces no puedo vivir la vida que Dios dijo que tenía para su iglesia. Y vivo la misma vida de los que no conocen al Señor. Están en juicio los que no conocen al Señor, ¿sí? Entonces, como no hay entendimiento, hay falta de un montón de cosas. El estar enfermo, el estar debilitados y el estar dormidos. No solo en lo natural, en lo espiritual primeramente. Enfermos espiritualmente. Debilitados espiritualmente. No tengo fuerza para llevar las cosas del Señor, para entender. No las puedo entender, no las puedo llevar. Me son un peso, me son gravosos. Leíamos esta mañana con el pastor de que hay una estadística de pastores suicidados. Es grave. No encontraron la vida. Aquí estaba la vida. Y encontraron la muerte. ¿Pastores? Si un pastor encontró la muerte, quiere decir que nunca encontró la vida. Si no encontró la vida, está impartiendo muerte. No imparte vida. Si un hombre de Dios se suicida, no conoció nunca la verdad, se paró detrás de un púlpito sin conocer la verdad, cayó en un juicio del ser humano. Y los seres humanos se suicidan. Tienen un problema y se suicidan. Pero que se suicide un hombre de Dios, nunca conoció la vida. El problema imparte muerte. ¿Qué se le puede esperar a una membresía de un hombre que no sabe llevar su propia vida? Así está la iglesia, así está el mundo. ¿Sí? Con gente que nos llamamos ser de Dios y no podemos negar que no seamos de Dios. El Espíritu Santo está sobre nosotros y en nosotros. Tenemos el Espíritu Santo y tenemos evidencia del Espíritu Santo. Hablamos en lengua, nos caemos, cantamos bonito y un montón de cosas, pero no sabemos partir el pan. Si no sabemos partir la palabra y si no vamos en el crecimiento del partirlo, ¿sí? Seguimos comiendo juicio. Pero usted le cree a Dios, ¿cierto? Amén. Usted cree que lo que Dios ha dicho se va a dar sí o sí. El Señor dijo, los últimos serán los primeros. Y serán los primeros porque van a recuperar las cosas del principio. El que no recupera las cosas del principio no será de los primeros. Por eso necesitamos recuperar las cosas que son desde el principio. Son las del Espíritu, ¿sí? Son las que el Señor nos quiere mostrar por la palabra, ¿sí? De las que antes de que el mundo fuese. Si usted lo sigue al apóstol Pablo, usted verá de que el apóstol Pablo maneja ese nivel de palabra, sabiduría oculta, que él dice, lo hablamos entre los que han alcanzado madurez. Si es necesario, enseguida lo traemos para que usted lo vea, pero no estamos hablando del apóstol Pablo, estamos hablando de la comunión en la Santa Cena, ¿sí? Entonces, la idea es de que nosotros nos examinemos a nosotros mismos, para que no nos sucedan estas cosas. Yo les decía, no solo he estado acá ministrando juicio al final, porque si permitía que las personas tuvieran antes de la Santa Cena su tiempo allí, antes de comer el pan, hicieran memoria de los traumas que habían vivido y cuánto mal la pasé con mi papá, con mi vecino, con mi marido, con mi tía, ¿sí? Estaban comiendo cualquier cosa. Y yo lo he permitido, y yo me lo he permitido allá abajo. Pero bueno, el hecho de que nos vayamos examinando, la palabra viene con la luz. Viene con la luz para que nosotros no andemos siempre en tinieblas, sino que se nos vaya haciendo la luz y vayamos entendiendo las cosas. Y a medida que las entendemos, las vayamos corrigiendo, ¿sí? Entiendo, corrijo para aprender a manejar con sabiduría, ¿no? Para yo aprender a comer una santa cena como Dios manda, haciendo memoria de lo que Dios manda, haciendo memoria de Él, de lo que era en el principio, y en el principio era el Verbo, era Dios, estaba con Dios, era la vida y era la luz, ¿sí? Se me tiene que hacer la luz. Ahí usted tiene un montón de mensajes para que pueda entender. Donde hay luz, no hay tinieblas. Donde hay luz, no hay tinieblas. Y hacer una diferencia entre la luz y las tinieblas
sería hacer una diferencia entre lo que es verdaderamente vida de Dios a lo que no es vida de Dios. Es hacer una diferencia según Eclesiastés. Dice que la luz es sabiduría, pero no sabiduría humana, sabiduría de Dios. Si la sabiduría de Dios es luz, las tinieblas, ¿qué serían? Lo contrario a la sabiduría, necedad. ¿Sí? Necedad de hombres. Entonces andar en tinieblas es andar solamente con que me falte la sabiduría de Dios. Andar en tinieblas es andar en la necedad en la que andan los hombres que no tienen a Dios. ¿Sí? Por eso necesitamos crecer en el partimiento del pan. Fíjese, quiero mostrarle Isaías 34. Porque yo quiero que usted entienda de que usted no diga, no, allí no está Dios, ahí no está el Espíritu Santo. En una iglesia donde se aprendió a recibir al Señor Jesús está el Espíritu Santo, y ayer lo vimos, ¿sí? Que no se le permita al Espíritu Santo hacer el proceso de crecimiento es otra cosa, pero el Espíritu Santo está, y se siente el Espíritu Santo, ¿sí? Pero necesitamos alcanzar la sabiduría para entender, entonces, por ejemplo, en cuanto a la palabra. Fíjese, porque dice Isaías 34, verso 16, póngame. Fíjese, acá como dice Isaías, dice inquirir, escudriñar, entender en el libro de Jehová y leer si faltó alguno de ellos. Ya vamos a ver estos ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. El espíritu con mayúscula. Es el espíritu de Dios, ¿sí? Fíjese, el Espíritu de Dios está en esta comunión. El Espíritu de Dios está en esta comunión, ¿sí? Porque su boca lo mandó y lo reunió su mismo Espíritu. La boca de estos que ahora vamos a leer, ¿sí? Usted sabe que la Biblia nos enseña a hablar porque lo que nosotros declaramos es lo que vamos haciendo. La Biblia dice que nosotros con la palabra creamos, ¿sí? El Señor con la palabra creó los cielos y la tierra. Y eso mismo se nos ha dado a nosotros a crear cosas. Por ejemplo, el apóstol Pablo le dice a su iglesia que son hijos de él, ¿sí? Dice, yo los engendré con la palabra, ¿sí? Entonces un apóstol Pablo que engendró a un hijo con la palabra, le dio una palabra y lo engendró como hijo. O sea, la palabra engendra, ¿sí? Engendra. Yo le doy una palabra, como dice el apóstol Pablo, y engendro un hijo, ¿sí? ¿Me sigue la idea? Sí. Vale. Acá está el Espíritu de Dios, ¿sí? Y se crearon estas cosas. Y dice, y inquirid en el libro, porque en el libro está. En el libro de Jehová está. No faltó ninguno de ellos, no faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Me quiero ir volviendo siempre al principio. El Señor derrama de su espíritu sobre toda carne, sean hijitos, sean jóvenes, sean maduros. El espíritu está. Lo que nosotros tenemos que estar en ese espíritu, crecer. Ayer decíamos, el Espíritu ha sido derramado sobre nuestra vida, pero yo tengo que crecer en el proceso del Espíritu. No me puedo quedar ahí, porque si no me quedo chiquitito, ¿sí? Tengo que crecer en ese proceso del Espíritu. Crecer en ese proceso hasta alcanzar todo lo que el Espíritu tiene para mí, que son los 7 espíritus de Dios, ¿sí? Espíritu de conocimiento, espíritu de sabiduría. Tenemos que crecer hasta esa altura. Ahora esto, fíjense, ¿sí? Está el Espíritu de Dios entre ellos. Pero acá vemos una figura de quiénes son estos que están acá. Fíjense, nos vamos a retroceder unos versículos atrás, desde el versículo 13. En sus alcázares
de chacales, patios para los pollos de los avestruces. Fíjese todo lo que hay en este ambiente. Acá hay un ambiente, ¿sí? Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, la cabra salvaje gritará a su compañero, la lechuza también tendrá allí morada y hallará para sí reposo, ¿sí? Allí anidan el búho, ¿sí? Fíjese todas las figuras que hay acá. Pondrán sus huevos, sacarán sus pollos, los juntará debajo de sus alas. También se juntarán allí los buitres, cada uno con su compañero. Vale, quiero que me sigan esto. El Señor no le interesa de que usted se quede pegado en los animalitos en común, si bien Dios tiene cuidado de sus animalitos. Siempre son figuras de algo, son figuras, ¿sí? Son figuras de lo siguiente. Usted tiene que ver de que, por ejemplo, imagínese este ambiente, fíjese todos los animalitos, ahí hay avestruces, ¿sí? Hay avestruces, hay búhos, ¿sí? Son figuras de cosas, pero es todo un ambiente. Podríamos decir hay una comunión, ¿sí? Ahí hay una comunión y donde está el Espíritu de Dios. Es lo que ellos mandaron y es lo que ellos crearon con lo que mandaron, ¿sí? Pero está el Espíritu de Dios. Ahora yo quiero que usted mire solamente una de las figuras que los que estuvieron, bájenme un poquito. Una de las figuras que son las que alcanzamos a ver cuando hablamos de cobertura. Bájenmelo a 3. No sé quiénes estuvieron cuando hablamos de cobertura de las alas. Ustedes estuvieron, ¿sí? Estuvimos hablando de cobertura de alas, ¿sí? Para hablar de cuándo uno está bajo cobertura y sobre qué uno está sobre cobertura, ¿sí? Entonces fíjese, acá dice que en estos palacios crecen estas cosas, ¿sí? Y es donde les gusta estar estos animalitos, ¿sí? Los pollos de los avestruces, ¿sí? Entonces acá encontramos, por ejemplo, junto con las cabras del desierto, junto con los búhos, junto con otros animalitos, se forman todos un solo ambiente. Hay un ecosistema, por así decir, donde a ellos les agrada vivir. Hay un ecosistema, donde estos animalitos están viviendo en común y a gusto, ¿sí? Hay un ambiente que les agrada a ellos. Y acá tenemos a esta figura, una figura que yo se la voy a recordar, la de los avestruces. Fíjese, la de los pollos de avestruz. Job 39, 13 y 17. Yo les hablé de esto cuando hablamos de cobertura. Se lo quiero volver a traer. Job 39, no, capítulo 39, el verso 13. El Señor le habla a los avestruces. Yo lo traje en aquella oportunidad porque estábamos mirando de cobertura, hablando de alas, ¿sí? Entonces yo quiero que usted mire esto. Habla de los avestruces y le dice, ¿viste tú hermosas alas? Acabo de leer, o alas y plumas al avestruz, ¿sí? Habla de las alas del avestruz. Usted sabe que el avestruz es un animal muy grande, ¿sí? Muy voluptuoso, pero sus alas son muy pequeñas, ¿sí? Dice, el cual desampara en la tierra sus huevos, sobre el polvo los calienta, olvida, súbame, pastor, 15 al 16. Olvida que el pie los puede pisar a los huevos que ha puesto y que puede quebrarlos la bestia del campo. Se endurece para con sus hijos, ¿sí? Como si no fuesen suyos. Póngame hasta el 17. No temiendo que su trabajo haya sido en vano, porque le privó Dios de Sabiduría. y no le dio inteligencia, ¿sí? Entonces fíjese, habla de un animalito, pero a Dios no le interesa comunicarnos cuál es la cualidad del animalito, sino que Dios nos muestra a través de un animalito cómo nos movemos los hombres. El apóstol Pablo también habla de esto, dice que el primer hombre, hablando de Adán, ¿sí? En el capítulo 15 de Corintios, dice, todos traemos del primer hombre de Adán, ¿sí? Todos traemos el hombre natural y lo llama animal, todos traemos el hombre animal, hasta que aflore en nosotros el espiritual, ¿sí? Todos traemos el hombre animal. En este hombre animal tenemos distintas características y acá hay una, la de un avestruz. Un avestruz que tiene esta característica, el pobre animal, no lo vamos a matar por esto, les falta sabiduría, ¿sí?
es grandote, tiene alas cortitas, ¿sí? No puede hacer una cobertura, por más que sea que es grande, el animal no tiene cobertura, no puede darle cobertura a lo suyo, pero hace otras cosas. Dice, pone los huevos en cualquier lugar, no los cuida, se olvida que lo puede pisar la bestia del campo, ¿sí? Se olvida que los huevos que ha puesto son sus hijos. Y hace todo este movimiento porque le falta sabiduría. Lo que nos muestra el Señor a través de lo que le dice a Job es que en la iglesia hacemos eso. Cuando en la iglesia tenemos gente que no vemos que son hijos, por eso el Señor nos habla de paternidad en el último tiempo, para que tengamos cuidado de los hijos, que no lo pise la bestia. ¿Cuál es la bestia? El mundo, el sistema. La Biblia dice que es una bestia el sistema. El sistema me puede pisar los huevos, me mata un hijo. Pero este animalito no lo sabe, no lo entiende porque le falta sabiduría. Entonces no sabe guardarlo, no sabe cuidarlo, no sabe empollarlo. La idea de las alas, ¿sí?, que Dios ha puesto. Cuando dimos esa escuela, estuvimos hablando de cobertura, ¿se acuerdan que decíamos de la gallina? Hablábamos de la gallina. Porque la idea es que cubrirlos, guardarlos, eso es una verdadera cobertura, lo que hablábamos en aquella ocasión. ¿Qué es lo que es una cobertura? Yo decir, yo tengo un apóstol, es mi cobertura. Si me desampara, no es mi cobertura. Si de repente la bestia del campo, si el mundo de repente aplasta, no hay cobertura. ¿Sí? Pero lo que falta en este animal es sabiduría. Y la sabiduría es el proceso del Espíritu Santo. Es el proceso de uno de los 7 espíritus que tiene Dios. La sabiduría me la va dando el haber permanecido en la palabra. Está en la palabra. La sabiduría es la palabra, la sabiduría es Dios. Si yo no estoy en contacto permanente, nunca veré la luz. Pero porque no veo la palabra. Se necesita más tiempo con la palabra. En este ecosistema que acabamos de ver ahí en el capítulo 34, hay un ecosistema donde hay un montón de animalitos y está el Espíritu de Dios sobre ellos, pero le gusta ese ecosistema, no le gusta ir a la palabra, no le gusta la sabiduría. Si no tienen sabiduría, no tienen conocimiento. Si no tienen conocimiento, no tienen inteligencia. Si no hay inteligencia, sucede cualquier cosa en ese ecosistema. Puede destruirse en cualquier momento ese ecosistema. Le pisan los huevos a la avestruz y el avestruz, pobre, no tiene sabiduría. No es malo. ¿O usted va a ir a ahorcar un avestruz porque desampara los huevos? No es para condenarlo a un avestruz. Es un avestruz. No tiene sabiduría. ¿Sí? A un hombre que no sabe hacer el verdadero trabajo de Dios no es para condenarlo, le falta sabiduría. Los hombres que no hacen la voluntad de Dios, o cuando no le hacemos la voluntad de Dios, no es para ahorcarlo. Si usted, el Señor, lo viera matando un avestruz en lo natural, diríamos, ay, qué asesino de avestruces es. En lo espiritual también. No se puede matar a un hombre porque es ignorante en la obra de Dios. Lo que hay que llevar es sabiduría. Hay que hacerle ver de que tiene el Espíritu, pero le falta conocimiento. Que necesita el proceso para crecer. El proceso para crecer está en la palabra. Si no hay palabra, no hay sabiduría, no hay luz. La palabra es luz, la palabra es vida. Yo quiero que usted no se desprenda de lo que dice Juan 1, del 1 al 3. En el principio, porque es a donde tenemos que volver, al principio. Era la palabra. Era Dios, era la vida, era la luz de los hombres. Y todas estas cosas es para presentar a Jesús. Lo que está haciendo Juan es presentar a Jesús. ¿Sí? Aquel que el Señor dijo, cuando partan el pan, hagan memoria de mí. Hagan memoria de estas 5 cosas. Porque en el pan estoy yo. En el pan no solamente estoy yo, en el pan no están ustedes. Ustedes son mi cuerpo. Ustedes están en el pan. Cada
Adán, si no nos conocemos, podemos llegar a morir. ¿Sabe cuánta gente murió con una mente de avestruz? No estábamos llamados para morir con una avestruz. El hombre natural, su primera parte, por eso yo le citaba lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios, traemos de Adán, traemos al animal, algunos como avestruces, otros como cabras, ¿sí? Otros como búhos, otros como bueyes. El asunto es que podamos salir de ese hombre natural. Dice, el primer hombre es animal, pero el segundo hombre, el que viene del Señor Jesús, es espiritual. El primero dice, es un alma viviente, vive porque el aire es grande, alma viviente, pero el segundo es un espíritu vivificante, que es lo que el Señor quiere hacer de nosotros, que usted sea un espíritu vivificante, que vivifique a los otros, que la palabra que le dé a nosotros sea vida, que usted viva y le dé vida a los demás. Pero esto tiene que ver con el pan que partimos. Tiene que ver con el pan que partimos. Y no la vamos a hacer tan larga para que podamos compartir la Santa Cena. Traiga usted los símbolos. Quiero que me entiendan lo que les voy a explicar. Porque usted tiene que saber que donde se reconoce al Señor Jesús, dice que el que acepta al Señor Jesús, el Espíritu Santo va a venir sobre él. Y ayer hablamos de aquellas manifestaciones que hace el Espíritu. Pero nosotros cuando compartimos la Santa Cena, no solamente tenemos que compartir un símbolo. Compartir la Santa Cena es lo que el Señor dijo, partan el pan y hagan esto en memoria de mí. Vayan creciendo con el compartir el pan. Lo vamos a poner acá. Yo le voy a pedir, pero enseguida, quiero insistir en que quiero que le quede claro, porque acá hay muchas palabras. Hay muchas palabras que han estado ocultas y las tengo que sacar a la luz y quiero que usted me las entienda, porque son espíritus, pero son vidas. Esto era una luz que estaba escondida ahí, pero quiero que usted la entienda. Por eso quiero que por un momento usted entienda lo siguiente. Aquí hay más que un símbolo. El apóstol Pablo dice, el pan que partimos y la copa que bendecimos es la comunión del cuerpo. Es la comunión que vamos teniendo. Pero en la comunión tenemos que crecer. Yo quiero que sepan, hermanos, en la comunión hay que crecer. Hay que crecer porque necesitamos saber por qué estamos, a qué hemos venido. Por eso yo le decía, a lo mejor en algún tiempo, usted, cada vez que le daban a compartir la Santa Cena, usted tomaba ese pancito y a lo mejor usted hacía memoria de usted, de sus aflicciones. O de cuán equivocado usted estaba de pecados antes de conocerlo al Señor, ¿sí? A lo mejor usted estaba acostumbrado a eso. Pero yo quiero que aprenda a entender lo que el Señor quería, que en algún momento lo lográramos, el hacer memoria de Él. Hacer memoria del cuerpo de Jesús. Usted estaba en Jesús. Dice la palabra, estábamos en Él. Estábamos en Él. Entonces haga memoria de Él. Haga memoria de quién era usted en Él. Aquellas cosas que han sido, que no las podemos recordar con la memoria natural. Yo no puedo cerrar los ojos y decir, ay, me acuerdo cuando estaba contigo antes de la fundación del mundo. No lo puedo hacer. Solamente es por fe, creyendo en la palabra, si eso lo dice la palabra. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra. Entonces yo solamente tengo que creer por fe, le creo a la palabra. Digo, sí, Señor. Si yo estaba contigo antes de la fundación del mundo, si los que están conmigo acá estaban contigo antes de la fundación del mundo, eso quiero recordar.
quiero tener una común unión, ¿sí?, con los que me tengo al lado, recordando el para qué estoy acá. Tengo que recordar lo que hemos sido y el para qué voy a recordar eso. Si yo recuerdo eso, el Señor después me va a dar el para qué. No era recordar por recordar. La iglesia tiene un propósito en el mundo. Tiene un propósito en el sistema. Primeramente, de que usted viva una vida en Dios. Vivir una vida en Dios no solamente es ir a una iglesia, tener una Biblia, es vivir la vida. Para que no suceda esto que decía el pastor, ¿cómo puede haber un hombre de Dios que se haya suicidado? ¿O cómo podemos ser hombres de Dios y andar en error? No por malos, sino por no conocer sabiduría, por no haber partido el pan donde deberíamos haberlo partido, por no haber hecho memoria de lo que había que hacer memoria. ¿Sí? Entonces yo quiero que, pastora, y venga usted también, pastora, ustedes repartan el pan, repartan la copa. Yo quiero que usted tome eso en sus manos y vamos a estar orando, ¿vale? Vamos a estar orando. Si quieren pasar por aquí. A lo mejor será más complicado. ¿Sabe qué? No tenemos tiempo, por eso no le puedo hablar de la copa. Pero la copa es pacto. Y usted sabe que el Señor tiene pactos con el hombre. La Biblia dice, un día les voy a hablar de los pactos, el Señor va a cumplir todos los pactos que ha hecho con el hombre, ¿sí? Hizo pacto con Adán, hizo pacto con Noé, hizo pacto, ¿sí? Y va a cumplir con todos los pactos. Pero cuando el Señor habló de su pacto, esta es mi sangre, en el nuevo pacto, era el pacto que según la palabra dice es el pacto eterno. El pacto eterno tiene que ver con que justamente logremos eso. Aquel pacto que Dios tenía con nosotros antes de que el mundo fuese, se cumpla. Se cumpla tal cual Él lo planeó, se cumple en nosotros. Y volvemos a hacer lo que hemos sido, ¿no? Los del principio. El pacto que tiene que ver con la eternidad. Entonces, fíjese, lo hemos tomado en otra oportunidad con un pacto con que Él con su vida ha pagado sus pecados y los míos. Todos los errores que como hombre hemos cometido. ¿Sí? Usted como ser humano ha cometido errores y a veces horrores. No importa. ¿Sí? Esa sangre ha limpiado nuestros errores, nuestros pecados. Ha ayudado a pagar nuestra falta. Pero ayer yo les hablé de una falta que no era la primera que había en el Edén. Yo les decía ayer, en el Edén, cuando pecó el primer hombre, no pecó porque había homosexualidad, no había abortos, ¿sí? No había ese tipo de errores que tienen los hombres. Lo que hicieron es faltar a la palabra, ¿sí? Ellos rompieron el pacto que Dios tenía eterno de venir acá a la tierra y cumplir un plan. Lo rompieron. Entonces, si nosotros bien en otra Santa Cena hemos pensado, Señor, gracias porque con esta copa tú me sacaste del alcohol, me sacaste de la drogadicción, de haber estado en prostitución o de lo que hayamos cometido mientras estábamos en el cuerpo. ¿Sí? Hemos cometido error mientras estábamos en el cuerpo. Pero el mayor pecado que el hombre tiene es haberse apartado de la voluntad de Dios. Y no es solamente cuando hacemos un aborto, cuando... ¿Sí? El de haberme apartado de la verdad. Y eso se logra cuando yo tengo la luz de la verdad. Vuelvo al pacto eterno. Es lo que la iglesia va a lograr al último tiempo, ¿sí? De que la iglesia sepa que el mayor pecado es no haber estado en la verdad de Él. En la verdad que es la del principio, ¿sí?
Por eso es que lo que queremos en este tiempo es a partir el pan en toda la verdad, para que el hombre sepa, ¿sí? ¿En qué? ¿En dónde está el pecado? ¿Sí? A mí no me hagas. Cierre sus ojos por un momento. Padre, yo te doy tantas gracias, Señor amado. Gracias, Dios, porque tú, Señor, partiste tu cuerpo, Dios bendito. Señor, ese sacrificio en la cruz del Calvario, Padre Celestial, fue para que muchos hombres en la tierra tuvieran vida por tu nombre. Que todo el que invocara tu nombre fuera salvo, Dios amado. Que pudieran entender de que tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que no crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La diferencia está en la calidad de la vida eterna. Señor, no queremos ir a la vida eterna volviendo solamente porque hemos creído en Él, sino porque hemos entendido en el proceso de la vida el para qué habíamos creído en Él. Señor amado, yo quiero pedirte que el entender tus cosas vaya en crecimiento. No se detenga tu palabra en medio de tu pueblo, Señor. Que la luz de tu palabra vaya creciendo, Padre. Que todos puedan saber el motivo por el cual tú te apareciste en la vida de cada uno de los creyentes. Señor, hoy hemos partido, antes de partir este pan que ahora vamos a compartir, Señor. Hemos compartido tu palabra. Hemos partido tu palabra. Hemos extraído de tu palabra la sabiduría de un espíritu eterno, Padre, el que nos hace recordar al del principio, que nos hace recordar al cuerpo del principio. Señor, yo sé que tú mantendrás y llevarás a cada uno a la iglesia que ganaste con tu sangre. Amén. Señor, yo sé que tú derramaste tu vida como pacto eterno. Señor, yo clamo, Padre, por los que están presentes. Y clamo, Señor, por los que vienen detrás de ellos. Por los que ellos van a engendrar con tus palabras. Por lo que ellos engendrarán con la sabiduría que tú les das, para que ellos cuiden a los que vienen detrás de ellos. Generaciones del Espíritu, pero de un Espíritu, Señor, que obra en un proceso de sabiduría, del conocimiento de tu palabra. Padre, en esta comunión que hemos armado en este lugar, queremos compartir de este pan. Señor, queremos declarar que con este símbolo estamos diciendo que hemos comido tu palabra. Yo quiero pedirte, Señor, que según mis hermanos hayan comido de tu palabra, les haga el efecto, Señor, que tu palabra produce vida. Señor, que tu palabra haga el efecto de vida. Amén. Para que puedan producir vida. Sí, Señor. Comparta del pan en esta hora. Coma el pan.
es la vida de Jesús. La vida que Él trajo a la tierra, Señor amado, una vida que dijo, antes de que Abraham fuera yo soy. Antes de cualquier mandamiento sobre los hombres, yo ya era. Y traigo esa vida. Y les traigo esa luz. Y les traigo esa palabra. Y ahora derramo, dijo el Señor, yo derramo esa vida para que ustedes tengan de esa vida. Yo vengo desde donde tengo que venir para que ustedes tengan esa misma vida. Para que ustedes tengan esa misma luz. Para que ustedes compartan de esa misma gloria. Es mi pacto. Cuando lo hagan, háganlo en memoria de mí. Del que era antes desde el principio. Aquel que lleva la vida y la luz de los hombres. Padre, vamos a compartir la sangre que derramaste por nosotros, la vida que nos diste. Queremos tu vida. Queremos hacer memoria de la vida que teníamos al lado tuyo antes de que el mundo fuese. Queremos recobrar esa vida. Queremos recobrar esa luz. Señor, sabemos que no podemos traer a nuestra memoria natural ese recuerdo, pero sí nos lo trae la palabra. Amén. Nos ha llevado a esta memoria de quién éramos y para qué estamos en la tierra. Señor, gracias porque estamos creciendo en esta luz. Beba de la copa.